Comunicación de Información, de la Comisión de Divulgación, perdón, Científica y Comisión de Comunicación en Salud de nuestra SABE, y nos pareció que este tema de la comunicación efectiva, de cómo comunicar, de cómo vincularnos con nuestros compañeros de trabajo, el resto de los integrantes del equipo de salud y con la comunidad, es el desafío que se viene en vacunas. Así que nuestra idea es darles inicialmente ciertas herramientas que les permitan poder sentirse más cómodos en el modo de comunicar, también que tengamos un espacio de intercambio en donde frente a situaciones de la práctica diaria que nosotros recibimos y que a lo mejor algún colega nos comenta o nos llama para pedirnos nuestra opinión, podamos también tener un modo, una estrategia que nos permita lograr esta comunicación efectiva. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lograr reforzar la confianza en vacunas, lograr mejorar la aceptación en vacunas y trabajar sobre los ejes de la seguridad en vacunas, la efectividad en vacunas, para que de alguna manera este gran tema que tenemos de coberturas en vacunación y el impacto que ha tenido la pandemia en nosotros, podamos transitarlo del mejor modo posible. Bueno, para esto, como les decía, tenemos dos disertantes, dos acompañantes, dos profesoras, de ayer fue el día del profesor de lujo, que son Flor Ballarino y Flor Cunzolo, y ellas nos van entonces a introducir el tema con algunos conceptos un poco teóricos que quizás resulten bastante técnicos, pero que me parece que son sumamente necesarios. Así que bienvenidas las ambas Flores, y las dejo para que con nuestro público puedan trabajar. Antes, un aviso parroquial. Recuerden que es súper importante que apaguen todo el mundo los micrófonos para que podamos entonces tener un webinar ordenado, y por supuesto que tenemos el chat habilitado para que ustedes vayan escribiendo las consultas, las preguntas o los aportes que yo los voy a ir tomando para que después podamos hacer el intercambio. Gracias y adelante, Flores. Bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas. Bueno, muy contentas de poder estar hoy dando un poco esta capacitación y hablando de comunicación efectiva. Hola, buenas tardes. Yo también acá me presento, soy Flor Cunzolo. Con Flor integramos la comisión directiva de la SABE, pero estamos desde prácticamente el surgimiento, ¿no, Flor? Sí. Porque la SABE le da mucha importancia a la comunicación, y al ser una sociedad transversal, desde el principio o desde sus primeros años lo que se buscó es sumar periodistas, comunicadores. No somos las únicas periodistas que integramos la SABE, tenemos varios colegas que integran también incluso la Red Argentina de Periodismo Científico. Así que esto va a ser una charla. Vamos, como decía André, tenemos algunos conceptos un poco teóricos para el principio, que quizás nos recuerden un poco a lo que estudiamos en el colegio, pero que está bueno repasar porque es lo que aplicamos todo el tiempo en la práctica diaria, y que aplicamos en todos nuestros trabajos, y en el de ustedes también es fundamental. ¿Avanzamos? Bueno, ¿arrancás vos, Flor? Arrancó. Bueno, en principio arrancamos con una definición sobre comunicación efectiva, que es aquella en la que el emisor y el receptor codifican un mensaje en forma equivalente, ¿no? Con esto nos referimos a que el mensaje fue transmitido de forma exitosa, ¿no? El receptor, quien emitió el mensaje, el receptor, el emisor que dio el mensaje, lo hizo en forma clara, y el receptor comprendió el significado y también la intención del mensaje emitido. Para lograr que la comunicación resulte efectiva es muy importante que el emisor sepa con claridad qué es lo que quiere transmitir. Eso es siempre un consejo básico que damos con Flor, siempre que hablamos con médicos, con vacunadores, es tener en claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir, también cuál es el foco que se le quiere dar, si hay mensajes claves, palabras claves, ideas claves que tienen que quedar.
en la conversación o en una entrevista, bueno, que eso pueda tener la intensidad y se pueda repetir y se pueda comprender las veces que sea necesario. Tener en claro qué es lo que se quiere transmitir y después también que esté al tanto de las características de la persona o personas a las que se quiere enviar para así formular el mensaje de la forma más acertada posible. Lo que nosotros denominamos poder conocer a qué público le vamos a hablar como emisor, ¿sí? ¿A quién le vamos a hablar? Le vamos a hablar en un grupo de adolescentes, le vamos a hablar a madres, le vamos a hablar a personas de la tercera edad sobre la importancia de la vacunación. Bueno, conocer a quién le vamos a hablar para después también poder adecuar nuestro mensaje. Incluso muchas veces les pasará a ustedes que quizás tienen que hablar con una persona que va al vacunatorio o que va a la consulta médica, no es un colega el que está hablando con nosotros. Entonces, si yo le quiero transmitir algo, probablemente esa persona, si yo agarro los lineamientos técnicos de las vacunas y se los leo, no me va a entender o no le va a interesar. Tengo que buscar la forma de que eso que está ahí contenido, bajarlo depende a quién sea el que tenga enfrente. ¿Puedo hablar en términos técnicos con un colega? Claro que sí. Ahora, si es una persona que viene a vacunar o que viene a consultar a vacunarse o que viene a buscar una orden para una vacuna o que viene a plantearme una duda sobre las vacunas, tengo que adaptar mi mensaje y como decía Flor, es importante saber qué es lo que quiero transmitir y los mensajes claves son fundamentales, porque si yo me embarullo, no voy a contribuir a que la comunicación sea efectiva, voy a agregar confusión. Y ahora vamos a ver esto. Sí, esto es un diagrama bastante clásico, seguro lo vieron ustedes en el colegio, de los Esto es lo del elementos de colegio que comunicación efectiva, ¿no? O sea, tenemos el emisor, tenemos el receptor, tenemos el código, que es muy importante, que es estas reglas de signos, que es también importante en cuanto a nosotros querramos producir un mensaje que tenga el código adecuado para que después el receptor lo pueda interpretar, y esto un poco de muchas veces ir modificando el mensaje de acuerdo al grupo que yo tengo enfrente, ¿no? Casi sí, como lo principal, como decía recién también Flores, si yo tengo un grupo de adolescentes, bueno, no, o personas, digamos, que no tienen conocimientos de medicina, bueno, no voy a utilizar palabras técnicas porque sí voy a hacer que el mensaje no se pueda codificar y no llegue después al receptor. En el caso del canal, en la definición, digamos, tradicional es esto del medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Hoy por hoy, los mensajes tienen un montón de canales por los cuales se reproducen, principalmente estamos pensando hoy en las redes sociales, ¿no es cierto? Que antes había algunos canales mucho más clásicos para comunicarse, hoy a través de las redes sociales el mensaje se multiplica, muchas veces se viralizan mensajes, y tenemos también que conocer esta producción de mensajes y cómo muchas veces trabajan las redes sociales para que esos mensajes se viralicen de esa forma. Luego Incluso, la situación, sí, Flor, perdón. no, que incluso, atento a esto que decís, Flor, podemos hasta pensar en los canales adaptados a nuestro público. ¿Por qué? Porque sabemos, puede ser algo que lo sepamos de diferente o que lo intuimos o algo que nos damos cuenta a través de lo que está pasando. ¿Quiénes están en Facebook? Si yo quiero transmitir, yo soy un vacunatorio y quiero transmitir una información, o soy una sociedad médica y quiero transmitir una información que quiero que llegue a un público adulto, ¿voy a usar TikTok? Es probable que no. Es probable que me convenga usar Facebook. Por ejemplo, que sabemos que en Facebook es una de las redes sociales que quedó el público mayor de edad. Ahora, si quiero hablarle a los adolescentes y no estoy en TikTok, le estoy pifiando al canal. Por ejemplo, si estamos hablando de canal como esto muy volcado a lo que son redes sociales, o podemos hablar de medios. Los medios masivos de comunicación los consumen hoy en día más que nada a los adultos. Los jóvenes tenemos que tratar de llegar por otro lado. Por eso es importante esto que mencionábamos del canal. No hay que desentender eso porque si no el mensaje no llega.
Sí, tal cual. Y además esto de tener en cuenta la multiplicidad, digamos, de canales, que cada canal, como cada red social, como los medios tradicionales y demás, tienen sus propias características, y también es muy importante tener en cuenta que hoy por hoy lo que muestran todas las encuestas, y la última que leí es una encuesta del Instituto Reuters, que la mayoría de las personas muchas veces se informan sobre temas de salud a través de los medios tradicionales y a través de las redes sociales. No, en muchas de las encuestas, lamentablemente no sale, digamos, el médico o el vacunador o vacunadora como la primera opción de donde se recibe usted información sobre salud, sino que lo hacen a través de las redes sociales. La situación también es muy importante, esto tiene que ver con el contexto, lo hemos vivido durante la pandemia, ¿no? No es lo mismo en ese momento, en esa situación que atravesamos, hablar de vacunación, ni fue lo mismo en el inicio de la pandemia, donde todos esperábamos una vacuna efectiva, ni durante la pandemia, ni ahora después de la pandemia está siendo lo mismo hablar de vacunación. Entonces hay que tener mucho en cuenta este contexto cuando vamos a abordar este tema. Y después el ruido, que es la interferencia, ¿no? Que afecta estos elementos y hace que la comunicación no sea efectiva. Después vamos un poquito a ahondar en cuáles son esos ruidos. Y respecto de la situación, como comentaba Flor, que no es lo mismo hablar de vacunas al comienzo de la pandemia, que era la gran esperanza, la vacuna, o las vacunas contra COVID. Hoy estamos en una situación, y muchas veces lo hablamos en las reuniones de la SABE, en una situación de hastío. La vacunación generó una especie de hastío y es mucho más difícil comunicar y llegar con los mensajes vinculados a la importancia de la vacunación, porque cuando lo sabemos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, cuando se pierde la percepción del riesgo de enfermar, o que COVID ya no representa el riesgo que representaba al inicio de la pandemia, se pierde esta noción de la importancia de la vacunación. Podemos avanzar. Bueno, y esto es muy importante, y también lo abordamos cuando hablamos de una comunicación efectiva, que tiene que ver con el lenguaje corporal, ¿no? La forma de comunicación no verbal. Siempre tenemos una forma de comunicación verbal, lo que decimos, y no verbal, que es lo que no decimos con palabras, sino que se basa en los gestos, las posturas, los movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Y esto es clave, ¿no? El lenguaje corporal puede revelar tanto más información que las palabras. Eso muchas veces lo decimos cuando tanto los vacunadores como vacunadoras, o también pediatras y demás, tienen la posibilidad de hacer alguna entrevista con un medio, de que cuiden mucho su lenguaje corporal, pero mismo también lo podemos ver en cualquier situación cotidiana, ¿no? La forma de comunicarlos, es muy importante la comunicación también cara a cara, mirar a los ojos, Llamar cuando por el estamos nombre, hablando. muchas veces uno puede preguntar el nombre, hablarle por el nombre a la persona, si bien no es lenguaje corporal, es una forma de cercanía que habilita la confianza también. Uh-huh. Es importante entonces, junto a las expresiones faciales agradables, hacer un buen uso del cuerpo y lenguaje facial, usar el atuendo apropiado, mantener el contacto visual y usar adecuadamente el movimiento de las manos, ¿no? No hay nada peor que hablar de efectividad de las vacunas, o hablar de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación con cara de miedo o de terror. Es lo peor que nosotros podemos transmitir, ¿no? Lo que transmitimos, tanto con nuestras palabras como con nuestros gestos, tiene que ser solo uno. Eso es importante. La que sigue, ¿no? Bueno. Bueno, ¿querés por ahí? Bueno, dale. Entonces ahora vamos a hablar de la importancia de la comunicación efectiva, sobre todo vinculado a la seguridad de las vacunas, que es siempre importante. Esto tiene que ser transversal a cualquier comunicación de las vacunas, pero es esencial al menos en 3 situaciones que identificamos. Por un lado, explicar apropiadamente los beneficios de una vacuna recomendada.
Por el otro, abordar la preocupación del público de los rumores incipientes o persistentes relativos a la seguridad de las vacunas y preparar la respuesta a las crisis que se pudieran producir en relación con la seguridad de las vacunas. Todos y todas las que trabajan en vacunación saben a ciencia cierta cuáles son los beneficios de cada una de las vacunas que aplican y saben cuáles generan más preocupación, más rumores. eh, por eso hay que estar preparado para poder atender que esas preguntas lleguen al consultorio, ya sea el consultorio de vacunación, ya sea el consultorio médico, estar preparado con lo que retomamos al principio, con los mensajes claves. Porque es importante transmitir la seguridad en esas situaciones. Y hay algunas que generan todavía más dudas y más preocupaciones y se traslada eso a nivel incluso de los medios, y lo hemos visto durante la pandemia. En esos casos hay que tener una respuesta a lo que se llama respuesta a las crisis, y no hay nada mejor en esos casos que estar informado y consensuar respuestas, ¿no? Para eso también es bueno formar parte de sociedades como la SABE, porque por lo general esa respuesta a las crisis se dan en conjunto. Sí, nosotros siempre decimos, sobre todo con el fenómeno de la desinformación, ¿no? Sobre la vacunación y sobre las vacunas que se dio durante la pandemia, eh, que cuando ya hay una preocupación o una desinformación que se viralizó, o un rumor o un mito que se viralizó, bueno, en ese momento sí tenemos nosotros que dar una respuesta. No podemos solamente decir, no, esto es una pavada, no, esto no es verdad. No, tenemos que explicarle, ¿no es cierto?, a la persona por qué esto es falso realmente. Porque si nosotros somos la fuente autorizada, digamos, de información y quienes tenemos el conocimiento, no somos claros en ese sentido, las personas se dan vuelta y buscan la información por Internet, y lamentablemente lo que sabemos es que la información que circula en Internet no siempre es la correcta y la adecuada. Por eso nosotros también tenemos ahí un rol muy importante en cuanto a la comunicación efectiva y certera de las vacunas, y también para luchar contra esas desinformaciones, esos contenidos falsos que circulan, y con eso también ayudar a ganar confianza en las vacunas, ¿no? Y saber cuándo responder, ¿no? Flor trabaja, Sí. es editora en Chequeado, entonces saben cuáles son las características que hay que tener o que tienen que tener un rumor o una desinformación para que habilite que sea respondido, porque si no, lo que hacemos es contribuir a que esa desinformación, ¿no? Siga o darle más voz a la gente que contribuye a viralizar esa desinformación. Contribuimos a lo que se dice a expandirla. Bien. Bien. Bueno, después lo que tenemos son las barreras que impiden una comunicación efectiva y que lamentablemente ustedes también las conocerán y enfrentarán en la diaria. Por un lado, y lo que hablábamos al principio, el abuso del lenguaje técnico. Si yo no tengo en cuenta con quién estoy hablando y le hablo en un lenguaje que no me va a entender, no sirve, el mensaje no llega, no permea. Después, la falta de infraestructura e insumos. Muchas veces no tenemos el lugar, el espacio que habilite esto que hablábamos de una comunicación efectiva, o muchas veces lo que pasa, y relacionado con lo que viene al lado, es la sobrecarga de trabajo, que lo que hace es que sea una atención defectuosa. Yo estoy apurado, tengo una cola afuera del consultorio médico o del vacunatorio de gente esperándome. Entonces no le puedo dedicar el tiempo necesario para evacuar dudas, consultas, temores. Otro puede ser la falta de habilidades comunicativas. No todos nacimos para comunicar, nos puede faltar. Esperemos que estos encuentros como este contribuyan a dejar, aunque sea alguna herramienta chiquitita que uno pueda usar, apropiarse. Y además esto se entrena. Si yo digo, bueno, no, yo no sé, no me gusta hablar, no, y no lo practico, no voy a adquirirlo nunca. Después, otra que puede ser una barrera es que solo se proporciona la información que supone que el paciente debe saber y no habilita
este intercambio. Si hay posibilidad de que se habilite un intercambio, siempre está buena la pregunta de ¿necesitas saber algo más? ¿Necesitas que te amplíe? Cualquier duda, consultame. Otra de las barreras, y que está muy vinculada con el lenguaje no verbal, las distracciones. Si yo termino de vacunar o estoy atendiendo a un paciente y estoy leyendo el celular o escribiendo en la computadora o le hablo mientras le hago una orden y no escucho, esa comunicación se frustra. Y otra de las barreras es esto de no brindar la información necesaria sobre las contraindicaciones, la seguridad y la importancia de las vacunas. Muchas veces no hay tiempo para hablar de los beneficios, la seguridad, todo, pero que el paciente se vaya con un mensaje un poquito más, volvé el año que viene para darte tal, revisemos el carnet a ver cuál te falta, un algo más, que la consulta sea siempre una oportunidad para seguir manteniendo este canal de comunicación. Sí, hay pacientes, ¿no? que vos lo ves que llegan, están convencidos, saben qué vacunas se van a dar, que quizás no necesitan más información, y hay otros que realmente sí necesitan que se abra ese canal de diálogo porque tienen dudas, porque tienen algún temor, o porque desconocen, por ejemplo, qué vacunas se está aplicando para qué enfermedad es y demás. Entonces, no dar por sentado la persona sabe o no necesita ese conocimiento y tomarse el tiempo para poder evacuar esas dudas y ser muy claros en la información que nosotros le transmitimos, ¿no? ¿Vamos al siguiente? Bien. Bueno, esto es un poco un repasito de lo que venimos hablando, la escucha, escuchar al otro, la escucha activa, evitar el uso de terminología técnica, elogiar el acto de vacunación siempre que se pueda, asociarlo a un acto festivo, a un acto. Lo vimos mucho durante la pandemia, ¿no? Que eran las fotos, todos compartíamos nuestras fotos con el carnet de vacunación, la alegría de podernos vacunar. Bueno, que eso no se pierda. Está bueno retomarlo en la práctica cotidiana. Por suerte y esperemos no atravesemos muchas más pandemias, pero que la alegría por la vacunación que vivimos durante la pandemia podamos trasladarla al acto cotidiano de vacunarnos. Yo pongo un ejemplo personal. Con mi nene, siempre la vacunación, yo intenté transmitirle desde chiquito que era algo bueno, y desde chiquito, desde las primeras vacunas, desde que él empezó a entender, era un momento de alegría. Prácticamente no se quejaba, porque al transmitirlo vos se lo podés adaptar, como lo venimos diciendo, el mensaje a cualquier público. Un nene de 3, 4 años lo entiende perfectamente por qué es importante que se vacune. Entonces eso inclusive hace que se prepare para más adelante, para más vacunas y lo acepte. Entonces todo tiene que ser un elogio al acto de vacunación y recuperar esa alegría y ese alivio que nos daba la vacunación en momentos dramáticos. Bueno, todo eso lo podemos aplicar en la diaria también. Bien. Después, otros tips. Explicar claramente qué vacuna se está aplicando. Es bueno cuando esto de mostrar, te estoy dando esta, mostrar, ustedes saben más que nosotras, la vacuna, cuáles son sus beneficios, después hacer preguntas para averiguar si el paciente o el cuidador, en caso de que sea un niño o un adulto mayor que va acompañado, entendió lo que se explica. Lo que venimos hablando con Flor, motivar a que expresen sus ideas y sus dudas con respecto a la vacunación, tomarse el tiempo siempre que lo haya. Sabemos que no son situaciones siempre ideales, al contrario, la mayoría de las veces no es la situación ideal para explorar las razones y las motivaciones detrás de cuando hay dudas, tratar de explorar esas razones y esas motivaciones detrás de las dudas, ¿no? ¿Por dónde llegaron esas dudas? ¿Quién me las acercó? ¿Cómo llegué a ellas? ¿Por qué se me generaron? Etcétera. Siguiente.
Bien. Bueno, después lo que son las... Sí, Flor, seguí vos. Yo digo, bueno, ¿cómo responder a las dudas sobre la vacunación? Hay una técnica que utiliza mucho, que recomienda mucho la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ver con la entrevista motivacional, que se ha utilizado ampliamente, se ha demostrado que es una herramienta eficaz para producir un cambio de comportamiento en áreas de la salud, y tiene que ver con conversaciones donde hay un guía, ¿no? Que es, en este caso, el ordenador vacunador, el médico, que van a guiar al paciente para explorar las razones de duda, ¿no? Y eso puede ayudar a aumentar la confianza en las vacunas y también los programas de vacunación. Entrevistas motivacionales se utilizan digamos, en muchas patologías. Se utiliza, por ejemplo, con las personas que tienen también obesidad, y lo que intentan es que haya un cambio en la conducta, ¿no? Por eso se habla siempre de entrevista motivacional, básicamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el próximo slide. Pero lo principal es también que hablamos esto de prestar empatía, implica una actitud de aceptación y respeto a la persona y su ambivalencia como un proceso normal. Todos podemos tener dudas, quizás no con todas las... sin ser, digamos, el movimiento antivacuna, ¿cierto? Sin ser quizás personas que se oponen completamente a la vacunación, que es un grupo mucho más chico, por suerte, en nuestro país, un grupo más minoritario, pero sí hay un grupo mayor, que es este grupo que puede expresar algunas dudas a la vacunación, y en ese grupo nosotros, con esto que les decíamos de comunicación efectiva, de entrevista motivacional, podemos hacer que haya un cambio de opinión y motivar la vacunación, ¿sí? Y después, por supuesto, un grupo que por supuesto es el más amplio, que es el grupo de las personas que aceptan las vacunas, pero siempre hay un grupo que quizás no acepta todas las vacunas, sino algunas sí, algunas no, y en estas nosotros podemos, a través de estas herramientas, lograr un cambio de actitud que se vacunen, ¿no? Expresar empatía implica una actitud de aceptación, respeto a la persona y su ambivalencia como un proceso normal, utiliza escucha activa y reflexiva para devolver al paciente los conceptos que ha intentado transmitir. Y ahí, bueno, ahí vamos a algunos de los ejemplos, ¿no? Que mamá y papá dice, sé que vacunaron a mi hijo, pero tengo miedo sobre los efectos secundarios. Una reflexión simple sería, bueno, entiendo que tenés miedo, ¿qué sabes realmente sobre las vacunas? Si te dan cuenta, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque ahí yo creo que mamá y papá diría, bueno, habría muchas cosas para decir. Es una pregunta demasiado amplia. Entonces, lo que se trata es de hacer una reflexión un poco más compleja. ¿Querés hacer lo mejor para la elección para tu hijo, ¿no? Empezar con un aspecto positivo. Vos querés lo mejor para tu hijo, pero entiendo que estás nervioso, pero entiendo que tenés alguna duda. ¿Qué efectos secundarios concretamente te preocupan? Ir al meollo del asunto, no es lo que se dice. ¿Qué es lo que te está preocupando? Y ahí Pero en ambos casos, a ver. En ambos casos, Flor, la empatía es transversal, aparece en las dos reflexiones. El entender al otro, el ponerse en el lugar del otro, el no subestimarlo, ni tratarlo de sos un ignorante, o tratarlo violentamente, digamos, de no, yo con vos no hablo porque no. Siempre primero entender y tratar de comprender qué es lo que llevó a esa persona a tener dudas, incertidumbre, preocupación, lo que sea. Sí, totalmente. Comenzar por lo positivo, esto entiendo que tenés miedo, vos querés hacer lo mejor para tu hijo, pero estás nervioso y demás. Y después poder preguntar, puede ser una reflexión simple, una pregunta más abierta, ¿qué sabes realmente? ¿Qué te preocupa? ¿No? O puede ser una reflexión más compleja, un poco más, digamos, centrada para tratar de llegar en eso del asunto, que es esto de, bueno, ¿te preocupan los efectos secundarios? ¿Qué te preocupa realmente? ¿No? ¿O te preocupa esto que escuchaste en la tele? ¿O de dónde salió eso que escuchaste? ¿Qué decía? Y después, por supuesto, transmitir la información adecuada. Bueno, y para ir ya llegando al final de esta presentación, lo que queremos enfatizar es que los trabajadores de la salud, desde cualquier lugar que ocupen, son partícipes necesarios, son fundamentales, son un pilar para construir la confianza
en las vacunas, siempre a través de un accionar transparente y competente. Y como ya lo vinimos diciendo, esto viene a ser como un repaso, compartir datos sobre las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Como decíamos, compartir también información sobre seguridad y riesgo y explicar por qué se recomiendan las vacunas y cuándo, incluidos los programas y las dosis, ¿no? Si alguien se va a vacunar a dar la vacuna de una vacuna que requiere 2, 3 dosis, decirle cuándo tiene que volver, no quedarse en el mero acto de la vacunación, aplico la dosis y me olvido, sino decirle tenés que volver, la segunda dosis se aplica en este lapso, en este periodo de tiempo. Y bueno, estar informado y poder atender a cuestiones como si aparecen dudas sobre la seguridad y todo lo que contribuya a fomentar la confianza. Cualquier profesional de la salud ejerce un rol en esto que es la comunicación, sobre todo de la seguridad en las vacunas y de motivar a la vacunación. Bien. Bueno, chicas, me parece que esta primera etapa está buenísima como para dar unos lineamientos iniciales, y en este sentido, para contarles a ustedes, este webinar se pensó, como bien se mencionó aquí, con un gran foco en vacunadores y vacunadoras. Por eso este webinar se comparte con la Comisión de Vacunadores y Vacunadoras, y en este sentido quien coordina esta comisión es la licenciada Soledad Chocobar. Soledad es licenciada en enfermería, es coordinadora de la Comisión de Vacunadores y Vacunadoras de la SABE, es también especialista en epidemiología y en enfermería del trabajo, y ella nos va a acompañar con presentación de situaciones de la práctica diaria, y también vamos a sumar a Daniela Carreras, que ya es licenciada en enfermería y es una jefa PAI de la provincia de Chubut. Así que en este intercambio de estas dos comisiones de la SABE vamos a intentar, con situaciones de la práctica diaria, agendar o encontrar algún buen camino. Ya tengo unos cuantos temas agendados, chicas, del chat, así que bueno, posteriormente sin duda compartiremos este intercambio. Las dejo con ustedes, con Soledad, con Daniela y con Florencia para presentar las situaciones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Felices, la verdad, que desde la Comisión de Vacunadores de compartir este espacio. Venimos con Daniela a traer las voces de otros colegas que integran la comisión. Y lo que nos encontramos diariamente son dos temas prioritarios que tienen que ver con los esquemas atrasados y con la capacitación. Entonces ahí justamente cómo nos comunicamos al interior de los equipos y qué comunicación hacemos con cada uno de los usuarios. Si bien ambos temas están sumamente ligados, es importante colocar el peso correspondiente en cada uno de ellos, porque como bien decían las compañeras, todo tiene un entrenamiento, todo parte desde un diseño y de una organización. Es complejo esta cuestión que nos preocupa mantener altas coberturas. Es muy complejo recuperar un esquema trazado del calendario nacional de vacunación sin que el equipo de salud esté correctamente capacitado. Entonces ahí también descanso en la última placa, donde cómo los profesionales de la salud nos comunicamos entre nosotros. Entonces, los vacunatorios estamos siempre organizados para dar respuesta a la población, teniendo el mayor horario disponible, atendiendo con turnos programados a demanda espontánea, con esta cuestión que también se planteaba de si tenemos el espacio y el tiempo adecuado para cada una de las personas, y eso a veces deja de lado la organización para la capacitación continua de los propios equipos. Entonces nos encontramos formándonos e informándonos durante la atención en el vacunatorio. Y la realidad es que cada consulta en este vacunatorio es una actualización permanente. Nosotros venimos a traer una propuesta muy sencilla, donde quizás ustedes encuentren otro diseño, otra estrategia, para que podamos elevar el nivel de la atención, que tengamos una atención de calidad a la población
y que resolvamos esta comunicación dentro del equipo para que la comunicación sea efectiva con los usuarios. Por ejemplo, pensamos en una biblioteca virtual o física, donde guardar esos casos complejos que requieran justamente la consulta con especialistas, la consulta por algunas situaciones especiales, donde estos padres o cuidadores no estén realmente convencidos de hacer la vacunación en el momento y nosotros no tengamos ni el espacio ni a lo mejor la empatía en ese momento para hacerlo efectivo, y que tengamos que analizarlos y conversarlos al interior del equipo. Entonces podríamos designar, un responsable para analizar y preparar cada caso, exponiendo todo esto en un encuentro así como estamos haciendo nosotros, de no más de media hora, una vez por semana, pero que sea algo dinámico, que sea algo instalado en cada uno de los vacunatorios. Y ahí tenemos que encontrar la forma de estimular a los profesionales de la salud para que alimenten esta biblioteca y también facilitar que quienes se expongan no seamos siempre los mismos. Porque, como bien decían y vuelvo a repetir, es todo un entrenamiento, tenemos que vencer nuestras propias barreras y si no logramos fortalecernos y comunicarnos bien entre el equipo de salud, difícilmente podremos comunicarnos con la población en general. Así que aquí estamos, capacitándonos con los esquemas atrasados entre nosotros para elevar las coberturas y bajar un poco la presión en que no somos nosotros quienes no llegamos, y fortalecer esta capacitación y continua que tenemos que tener al interior de los equipos. Bien, Sole, me parece una propuesta sumamente interesante porque digo, muchos de nosotros atravesamos situaciones permanentemente y quizá el modo de haber podido resolverlas o el modo de haber podido vincularnos con un otro nos permitió que esa situación llegara a una solución adecuada. Así que me parece que esta es una muy buena iniciativa, que nosotros podemos pensar en el diseño, como decía Sole, y permitir que uno pueda intercambiar. Los que venimos del área médica es como presentación de casos clínicos, ¿no? Y en ese sentido muchas veces uno busca personas de la interdisciplina, ¿no? Porque digo, las alergias, digo, yo tengo, gracias a Dios, 2 compañeros divinos de alergias que nos han acompañado durante el COVID y vacunación COVID y han instado a que la gente se vacunara, aún los recontraalérgicos al huevo, recontraalérgicos a todos, recontraalérgicos a la vida, que se terminaron vacunando. Entonces me parece que es muy interesante esta propuesta y creo que sin duda la vamos a tomar. Tengo la mano levantada de Flor. Sí, buenas tardes. André, iba a decir lo que vos dijiste, que nosotros estamos acostumbrados por ahí a hacer ateneos ¿no? con casos clínicos, pero que en definitiva son casos de la vida real, y si van a ateneos porque en general en los libros no están y requieren, bueno, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Pensar un poquito más qué se puede hacer. Y creo que seguramente todos nosotros nos encontramos en el consultorio, en el vacunatorio, desde la gestión pública, privada, con situaciones que a veces nos genera dudas de cómo resolverlo. Entonces, me encanta la idea que traen, porque creo que también el pensar en estas problemáticas de manera interdisciplinaria es lo que realmente nos nutre a todos, ¿no? Porque seguramente uno puede tener una mirada parcial, y al poder discutirlo entre todos me parece súper interesante. Tal vez, pienso que sería difícil hacerlo una vez por semana, pero tal vez uno puede plantear, digamos, después dentro de la comisión de vacunadoras y vacunadores, por supuesto que si quieren hacerlo una vez por semana está perfecto, pero pensándolo en abrirlo a todos los socios y socias que quieran participar, sí se puede pensar una reunión mensual donde se puede hacer, ¿no? Como lo que nosotros llamamos Ateneo, pero que es esto mismo que vos decís, Sole. Entonces, ahí sí, nosotros con Andre y con todos los que están acá de la comisión directiva podemos comprometernos a poder, digamos,
dar ese espacio, ¿no? Que por supuesto no siempre todos van a poder, pero bueno, si uno tiene algún caso más allá de que seguramente lo resuelve en el momento de la manera que mejor le parece, por ahí a veces queda, ¿no? Esa duda de, uy, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber dicho? Y la verdad que, digo, me parece una súper buena idea para implementarlo. Y ahora ya te dejo, Dani, solo decir que ahí hablaban de la ley de vacunas y que nosotros ya tenemos en agenda hacer una actividad específica sobre la reglamentación de la ley de vacunas. Está en la comisión directiva Ignacio Maglio, que todos ustedes lo deben conocer, pero que él es abogado y que está muy, bueno, estuvo y está muy involucrado con el tema de la ley de vacunas, entonces eh, tenemos ya en agenda armar una actividad específica porque creemos que merece una actividad exclusiva. Así que bueno, en eso estamos, pero siempre abiertos a propuestas o a ideas que puedan surgir. Le dejo la palabra a Dani. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor. Yo justo hoy en el webinar de comunicación estoy con la voz así. Pero bueno, sí, esto lo veníamos hablando con Sol. La verdad que nos reunimos en el encuentro de vacunadores que hizo ahí por el Día del Vacunador y la Vacunadora, que fue ahora en agosto, que la verdad que fue muy emotivo. Y acá también algo interesante y sumo un poco a lo que se viene charlando es también cómo esto, no solamente en esto de la comunicación en los canales, pensar también en esto, en los canales de comunicación para el equipo de salud. De esto de esta biblioteca virtual, pensar estos ayuda a memoria. El calendario cambió un montón, pero hay cuestiones que son básicas y que me parece que siempre las tenemos que reforzar. Y uno son los puntos que es, muchas veces digamos, actualizar un calendario es algo artesanal, ¿no? Me tengo que sentar y tengo que entender que esto que tiene tanto dinamismo, que no es lo mismo que hace 15 años atrás, que un calendario de ahora, de un niño o niña con un esquema muy atrasado. Entonces, me parece que hay ciertas cuestiones, tips, que podemos manejar, que podemos hacer como ayuda a memoria, decir, bueno, es artesanal y me tengo que sentar y lamentablemente quizás la respuesta no va a ser inmediata a la persona, pero las máximas, o sea, la cantidad de vacunas posibles se las voy a aplicar, pero me voy a tener que sentar y lo voy a citar. Me parece que esas son las cuestiones, saber que la mayoría de las vacunas se aplican juntas, excepto, no sé, que o me las puedo aplicar una hora y otra la semana que viene, pero son muy específicas del tema de las virales, o sea, como esos pequeños tips de vacunación y poder ver cómo otra vez hacer estos ayuda a memoria para el equipo de salud, que nosotros los vacunadores siempre lo terminamos pegando en la pared del vacunatorio, entonces voy cargando las vacunas y voy chusmeando. Entonces eso también me parece como pensar en qué canal de el canal de comunicación donde tienen que estar estos ayuda a memoria, más allá de la biblioteca virtual, el Ateneo, y profundizar con las otras cuestiones. Eso era lo que Sí, quería también sumar. Sí. Yo esta quería... rotación, Sí, perdón, André, sí, Sole, no, esta, Sole. esta rotación que tenemos que tener dentro del equipo del vacunatorio, porque nos pasa habitualmente, bueno, yo preparo las vacunas, vos te explicale, vos haces la entrevista y yo mientras tanto voy controlando los biológicos y demás cuestiones. En esto tenemos que poder dentro del equipo, lo pensábamos así como estrategia de un vacunatorio, donde quizás seamos 2 en el turno mañana y 2 en el turno tarde, donde quizás la población elige ir más a la mañana porque hay alguien que le explica con mayor detalle, o más a la tarde porque hay menos personas y tienen más tiempo para el diálogo, en poder hacer esta rotación en donde seamos todos los que hablemos, donde seamos todos los que tengamos las distintas respuestas, en donde sea una empatía justamente del servicio de vacunación y de cada una de las personas. Me parece que esta también es la forma en la que vamos a tener una base más sólida para que independientemente al vacunatorio al que concurran las distintas personas se encuentren con una respuesta positiva y el acto de vacunación sea más que agradable. Yo quería preguntarles, Flores, a las dos Flores, el tema de los errores programáticos. Digo, ¿cómo comunicamos que nos equivocamos, no? Digo, esto me parece que es clave a la hora de
mantener la confianza, pero también a veces es una disyuntiva del cómo explicar. Digo, por ejemplo, si a alguien le puse solamente el solvente de una vacuna y no le coloqué el soluto, marqué y, digamos, sellé su carnet, se va con vacuna aplicada y yo luego al terminar la jornada me doy cuenta que específicamente me quedé con solutos y que apliqué una vacuna incompleta. Digo, ¿cómo manejamos esa comunicación o qué tips para ustedes serían importantes? Digo, ¿es importante decir la verdad? ¿Es importante ocultarlo? ¿Es importante comunicarnos? ¿Es importante que otro lo diga? ¿Que sea yo? Bueno, a ver qué nos dicen ustedes. Para mí es fundamental la verdad. Decir que el error es parte del trabajo de todos. Poder llevar eso, como hablábamos de la empatía. Se equivoca el que hace. Uno está trabajando, puede estar sobrepasado, o puede pasar por una distracción. Lo importante es no ocultarlo. No decirle, ay, te tengo que inventar, porque no, para mí no tiene ningún sentido inventar, además que no está bien de ninguna manera. Yo creo que reconocerle que no está corriendo ningún riesgo por ese error, imagino, ¿no? O sea, que te Sí, sí, tal pongan cual. no hay No es- ningún, aclarar de antemano que no hay ningún, que no está corriendo ningún riesgo, que el único riesgo es que no está debidamente protegido porque la vacunación no se completó y que por favor se acerque cuanto antes, en el momento que pueda, incluso se le puede dar prioridad, que no haga cola, que no tenga que sacar ningún turno, o sea, pedir disculpas siempre, reconocer lo que ocurrió y darle decirle, vení sin turno, te voy a atender, búscame a mí o busca tal que te van a aplicar la vacuna, contá lo que pasó, que te van a atender rápido y dar tranquilidad. Para mí la clave ahí es transmitir tranquilidad. No te va a pasar nada por esto que ocurrió. Fue un simple error, que lo que tenemos que hacer es completar la vacunación, nada más. Flor, no sé si... Sí, no, totalmente. Me parece eso de mostrar empatía y llevar tranquilidad es lo primero, porque ya se recibe un llamado, ¿no? del vacunatorio, lo primero que va a hacer es alarmarse la persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, primero llevarle tranquilidad, mucha empatía, hablarle claramente, y esto que también Flor mencionaba, de que los errores son parte. Recuerdo mucho en la pandemia que hubo un informe del Ministerio de Salud de la Nación hablando o dando un dato sobre errores programáticos que los medios de comunicación, digamos, viralizaron. Cuando uno después iba al número, se daba cuenta que estaba dentro del rango completamente normal, era muchísimo más bajo que lo que decía que era el promedio del Registro Mundial de la Salud o mismo el promedio de otros países, ¿no es cierto? Entonces, para que tengamos una verdadera dimensión, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, muchas veces te asusta y realmente después cuando vamos a los números absolutos es algo digamos, mínimo, ¿no? Pero para la comunicación uno a uno y para adentro, esto, digamos, de llevar tranquilidad, ser lo más simpático con la persona, Sí, básicamente yo coincido, digo, me parece esto de reforzarlo fuertemente. Yo siempre he tenido muchísima experiencia en errores programáticos. Si uno realmente explica que esto ocurrió, lo primero que la gente pregunta es, ¿qué le puede pasar? Digo, la gente entiende que hubo un error, comprende que uno se sincera y que no lo niega, y lo primero que quiere saber es qué es lo que va a pasar, qué tipo de controles tiene que tener. Digo, vacunar inadvertidamente a una embarazada con una triple viral o colocar una vacuna que me comentan aquí de DPT a los 7 años. Digo, esto siempre necesita esta posibilidad de explicación y de qué hay que hacer. Siempre yo marco que en realidad en vacunas uno no tiene antídotos, es decir, no puede de ninguna manera sacar lo que ya aplicó, ni el frasco completo, ni sin el solvente o sin el soluto, perdón. Entonces lo que tiene que hacer es explicar qué va a hacer y cuál es la estrategia, que en general es un seguimiento. Aquí siempre nos encontramos con una parte que muchos preguntan es, ¿dónde está escrito qué hacer? Y la verdad que no está escrito qué hacer con estos errores programáticos, porque por eso son errores y no tienen esta evidencia. Pero sí es verdad que en esto que mencionaba Soledad,
uno puede tener en este espacio que generemos estas experiencias que nos han ocurrido a muchos. Yo siempre recuerdo, porque aquí pone Andrea el tema de triple bacteriana, que cuando comenzó la triple bacteriana celular y yo estaba a cargo del programa de vacunas, un director de un hospital, nosotros le habíamos mandado el material de la capacitación, y un director del hospital rápidamente me contesta: yo ya vacuné a todo el personal de salud con la triple bacteriana. Nosotros no habíamos hecho la distribución de la triple bacteriana celular. Con lo cual, él estaba tan contento y exaltado diciendo: ya están todos protegidos, y yo se me ocurre preguntarle: doctor, ¿qué utilizó? La triple de ingreso escolar. Digo, la verdad que ahí yo me estremecí porque eran 20 personas a las que le habíamos puesto la triple bacteriana común, y le digo, bueno, a ver, nos vamos a tranquilizar y le quiero contar que justamente esta no es la vacuna que debió ser usada, y lo que vamos a hacer es un control. Piensen que ahí uno dice riesgo de encefalopatía, o sea que ahí hay que manejar también la información con el director. La verdad que charlamos con cada uno de los integrantes del equipo, ofrecimos el acompañamiento y demás, y no ocurrió nada, no ocurrió ningún evento, ningún efecto. Esta población de personal de salud quedó vacunada con esta vacuna, pero digo, esto puede ocurrir, o cuando uno dice, bueno, se le aplicó el frasco completo, digo, durante las campañas por errores en la toma de cada dosis. Así que creo que lo de error programático es un tema, y me parece que es interesante lo que vos decías, Flor. Es un error que puede ocurrir, está en el marco de la práctica, y lo importante es sincerarse y dar las herramientas para que la gente pueda saber qué va a pasar y qué controles tiene que tener. Sí, Daniela. Sí, me parece un poco todo lo que venías mencionando, André, que es un tema específico de enfermería, el abordaje, esto de los errores programáticos. La verdad que uno cuando comete el error programático, por más profesional, por más años de experiencia, te corre como un sudor frío, porque más allá que no, que estés, no deja de ser una situación chocante, ¿no? Y me parece buenísimo estos tips de poder abordar y que la sinceridad siempre prevalezca, y también poder acompañarte de otro, también, viste, trabajarlo en equipo, poder fortalecer como estos equipos de seguimiento, decir, bueno, estoy yo con mi otro compañero, con, no sé, con alguien más que también pueda acompañarte en el momento de cómo va a reaccionar esa familia. Nosotros estamos hablando en un contexto como muy cuidado, pero a veces la familia atravesada por un montón de otras situaciones y miedo no reacciona bien. Entonces, también siempre es importante saber qué suceden, qué no sucede, y poder estar acompañados de un equipo también interdisciplinario, a veces poder ver cómo lo abordamos, si son situaciones más graves, no sé, nos pasó, no sé, le di vacunas vencidas a 20 pibes de 2 meses, sus primeras vacunas. O sea, hablar con 20 familias, entonces me parece que siempre está bueno apoyarse en el otro interdisciplinario, y si yo no tengo las herramientas para poder decir, no sé qué hacer antes de entrar en nada, morirme, decir, bueno, necesito el apoyo de otro. Me parece que eso también es algo importante que de siempre tener en cuenta en el vacunatorio. Sí, hablando de esta situación de apoyarse en el otro, la otra cuestión que me parece importante es esto cuando uno identifica el error programático que no cometió uno, sino cometió otro. Y ahí me parece que como interesante es cuál cuidadosos tenemos que ser con respecto a nuestros pares, compañeros o quien tuvo esta situación, porque ahí está la clave de la comunicación entre los pares, y que también podemos generar un gran ruido si nosotros, digamos, castigamos a quien cometió este error. Entonces digo, este es un espacio interesante porque este modo, yo siempre recuerdo una anécdota que una mamá viene con su bebé de 2 meses a poner vacuna de 2 meses y me dice muy alegre: doctora, las 2 vacunas le prendieron, una en el brazo y otra en la piernita. Yo en el momento digo, esto que ustedes hablaban de lo gestual, mi cara trató de no emitir ninguna expresión, y digo, qué bien, mamá, las 2 vacunitas le prendieron. O sea, teníamos un error programático con BCG en el brazo y BCG en el vasto externo, es decir, no recibió hepatitis B ese bebé y había recibido 2 BCG. Por supuesto que ahí tratamos de explicarle a la mamá que, bueno, teníamos que aplicar otra vacuna, que con estas 2 vacunas prendiditas no pasaba nada, pero digo, si en ese momento uno dice, ¿quién le puso las vacunas? ¿Dónde le puso la vacuna? Esto es una barbaridad. Y
si uno dice, está todo bien, pero uno pone una cara de pánico, creo que esto también genera que la gente no puede después diferenciar si soy yo, qué otro integrante del equipo de salud, y esta cuestión del miedo a que se van a equivocar o que vacunan mal, genera también, digamos, esta situación. Nosotros trabajamos mucho con los que están en guardia para todo lo que son los efectos locales de vacunación, que mucha gente jamás vio porque no está en el ámbito de vacunación y que siempre están vinculados con infecciones de piel y partes blandas, sin recordar que la reacción inflamatoria de una vacuna, por ejemplo, 23 valente, o de una vacuna pentavalente, o de una vacuna 13 valente, son eventos locales habituales que se ven con analgésicos. Sin embargo, si hay un desconocimiento de esta situación, muchos de nuestros compañeros que están en la guardia indicarán antibióticos, planteando que una práctica que tiene casi bajo y casi nulo riesgo de contaminación de piel y partes blandas, se transformará en que lo vacunaron mal y lo infectaron al vacunarlo, cuando esta práctica en general no existe. Así que digo, esto me parece interesante también de traerlo, porque el error programático a veces se exacerba cuando hay un otro que incorpora esta situación. Había una pregunta del chat que yo quería colocar, que es de Andrea, que pregunta cómo transmitir el tema del ingreso escolar. Digo, cómo trabajar ahí ya con un usuario que es un niño o niña de ingreso escolar, al que hay que explicarle varias vacunas que hay que aplicarles, que son inyectables, y cómo manejar un poco la información para destinada un poco a la población infantil. Bueno, creo que aquí influye muchísimo lo que comentaban, es que si los padres tienen el recuerdo de una experiencia positiva o de una experiencia negativa. Cómo llega ese niño o esa niña al vacunatorio, si llega con una amenaza o con una promesa de un premio posterior a la vacunación, que nos pasa mucho también en las campañas de seguimiento entre los 3 y 4 años, donde es muy difícil explicar. Aquí esta interacción con los padres y con el niño, uno tiene que, sin hacer juicio de valor, sacar una pequeña foto de esa familia al ingreso en el vacunatorio para saber si están prometiendo un helado posterior a la vacunación o si no se portan bien, hay un castigo. Este recuerdo positivo o negativo, cuáles fueron las distintas experiencias, el poder llamar por el nombre a los niños y a las niñas, el poder tener los vacunatorios amigables, quizás va a ser un espacio distinto o un horario distinto a la vacunación en adultos, tener alguna forma de que el sonido del llanto no se escuche en toda la sala de espera, porque también eso va a hacer que todos salgan corriendo, porque, me estás diciendo, vinimos bien, me estás diciendo que no me va a doler y ese otro niño adentro está llorando. Bueno, poder tener el menor diálogo posible, pero efectivo con los padres para que justamente ese acto no se prolongue, explicar todo lo correspondiente a lo administrativo y hacer las vacunas cuanto antes para bajar el nivel de ansiedad. Le cedo la palabra a Daniela para que aporte lo que continúa. Sí, gracias, Sol. Me parece siempre importante también en esto de poder como empoderar a la familia, ya con mensajes previos. Sabemos que vacunación escolar se da siempre en una época, está por empezar, no sé, la inscripción se va a dar, entonces que los mensajes, y acá también me parece importante lo de las florencias, digamos, los aportes, que los mensajes comunicacionales que se den empoderen a estas familias con decir, bueno, de nosotros en Chubut nos habíamos armado unas plaquitas que decía estas cuestiones que vos mencionaste, anticiparle al niño o niña qué es lo que le va a pasar, que no sea, que me trajeron acá, que puede ser esto que mencionaba Flor, de que sea una actividad linda y después sí podemos ir a la plaza, hacemos esto y después nos vamos a ir a la plaza. Doler va a doler, no es que no va a doler. Y después tener dentro del vacunatorio estas estrategias para el alivio del dolor, ¿no? El niño o niña que se va a vacunar es una persona pensante, es una persona con derechos, entonces la vacunación tiene que ser con derecho y respetuosa. Tiene que estar acompañado con sus cuidadores, no solito, no apretándolo, poderlo, digamos,
salir de esa experiencia que tuvimos quizás nosotros. Yo recuerdo que me sostuvieron entre 8 personas, digamos, ¿no? Entonces que a veces es difícil, pero bueno, me parece que tiene que venir con algo previo y con lo comunicacional también, ¿no? Con las técnicas de alivio del dolor, de conocerlas todos, enfermeros, enfermeras, todos los profesionales, y también empoderar a las familias. Buenísimo. Flor. Sí, ahí por ahí lo que quería aportar respecto a la vacunación de ingreso escolar es que mucho lo que potencialmente se puede hacer con los jardines, ¿no? Digo, así como hablamos de educación sexual integral desde el nivel inicial, bueno, también, ¿no? Tener este vínculo, yo me acuerdo, bueno, particularmente a mí me invitaron del jardín de mi hijo a hacer una actividad sobre vacunas, entonces me acuerdo que, bueno, que llevé unas jeringuitas y unas curitas y jugábamos como que nos dábamos vacunas y les expliqué en un lenguaje que ellos pudieran entender qué eran las vacunas, por qué se tenían que vacunar, y estaban todos súper como copados, y no digo que entonces fueron saltando en una pata a darse las vacunas digamos, de los 5 años, pero sí que, digamos, se asoció también desde el discurso, ¿no? Como algo bueno, algo que hacemos para cuidarnos, ¿no? Que si tenemos frío nos abrigamos, que si nos duele algo tomamos un analgésico y que para prevenir enfermedades nos damos vacunas, como algo bien en un lenguaje, como decían antes las Flores, en un lenguaje que ese receptor pueda comprender, ¿no? Y ahí yo no voy a hablar en nombre de todos los médicos, pero sí decir que muchas veces son los propios colegas médicos los que atentan contra la buena comunicación, ¿no? Porque esto de tener un mensaje unificado y uniforme es súper importante, ¿no? Si yo voy a un médico y me empieza a poner cara cuando digo no, porque ahora me voy a dar la vacuna, o sea, antigripal, y me hace así, me pone cara, bueno, me hace dudar, entonces por ahí no es tan importante, entonces lo que me dijo el otro doctor no es tan así, y en ese sentido, digo, muchas veces resta, ¿no? Porque muchas veces lo hacen por desconocimiento, pero terminan como tirando por la borda un montón de laburo que uno viene haciendo, tratando de explicar de manera empática, y en eso también, digamos, desde el trabajo que hacen vacunadoras y vacunadores en el vacunatorio, que está buenísimo por esto de darle el seguimiento, ¿no? Bueno, nos vemos en 2 meses con la próxima dosis, bueno, qué sé yo, y muchas veces ustedes verán que como que las familias van al mismo horario para ir haciendo como todo, ir completando todo el carnet de vacunación con los mismos, porque, bueno, como cuando uno se va a sacar sangre y dice, no, voy a tal horario porque me saca X persona que sé que me encuentra la vena, bueno, digo, como eso, generar también esa relación es súper importante, esto lo digo también como madre que llevé a vacunar a mis hijos, y me pasaba eso, ¿no? Como dice, bueno, no, es divina porque me explica todo y porque los chicos, bueno, todas estas cosas, siempre ponderando el rol importantísimo y diciendo también que, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer con los colegas médicos que muchas veces están desinformados y nos tiran atrás un montón de trabajo que venimos haciendo, y bueno, ahí todavía tiene mucho peso la opinión de los médicos. Entonces eso a veces juega muy en contra, ¿no? A la hora de poder mejorar las coberturas y demás. Perdón, esa es mi pregunta. Yo me refería un poco a lo que a mí me está costando especialmente en el tema del miedo, porque yo le puedo explicar, le puedo hablar al chico de la salud, le puedo decir, no estoy hablando de pinchazo, una molestia acá, son 2 vacunitas acá, 2 vacunitas allá, cosa que no le digo son 4 de una. Puedo achicar la cosa, nunca le voy a decir que no le va a doler, le digo, no estoy usando la palabra dolor porque me parece fuerte. No obstante, hay un momento que los chicos se nublan y es como que se cierran a toda explicación, y ahí es cuando no está bueno a veces. Bueno, ya todas las vacunadoras me entienden porque todos hemos pasado. Hay situaciones que son hermosas vacunar
y en las buenas condiciones, el chico relajado el músculo, uno va derecho al lugar, puede molestar en el momento, pero no es lo mismo que con un brazo tensionado, con un padre sujetándolo a 4 manos. En Andrea, esto pedía yo ayuda. sí, sí. Ahí digo, una de las cuestiones está vinculada con el momento del ingreso escolar. Y esta es una gran discusión. Los niños y niñas se pueden vacunar de 5 años en adelante, y esto es el cambio que tenemos que generar, porque deben ingresar al primer grado con el refuerzo aplicado. Pero vos tenés todo el año para vacunarnos, y esto es una concepción que ayuda muchísimo, porque si vos tenés aisladamente 1 o 2 ingresos escolares, es una situación. Ahora, si vos tenés toda la cola de ingresos escolares y todos los chicos se potencian, tenés un efecto imitativo y potenciador de miedo que se incrementa. Entonces, me parece que esto es interesante para plantear, bueno, cuando uno hace la placa de comunicación o cuando uno, como otros compañeros mencionaban, va a la radio comunitaria, va a la televisión, tiene que poder desmitificar que el ingreso escolar solo sirve de diciembre a marzo, porque es imposible vacunar este volumen de chicos en ese tiempo corto sin generar miedo. Y lo otro es que en general las recomendaciones están vinculadas con dejar para el final la vacuna más dolorosa. Entonces, todo lo que es subcutáneo, todo lo que es intramuscular no doloroso, digo, una IPV, una varicela que es subcutánea, ayuda a que vos puedas trabajarlo a esto y que llegues al final con la dolorosa. La verdad que la triple bacteriana es muy, muy dolorosa. Entonces, en ese sentido, también me parece que trabajar el tema de esta secuencia, llegando al final con la más dolorosa, también puede colaborar. La otra cuestión es, como bien decían las compañeras, la preparación de los cuidadores, digo. Hay una tendencia a que la mamá está mirando el celular, no lo está teniendo, no lo está conteniendo, no lo tiene en UPA ni lo abraza, pero también hay una tendencia nuestra de, se sienta acá, déjelo acá, porque, digamos, yo me formé en esa vieja época en donde decíamos, déjelo acá, y en realidad no, es al revés, siéntese usted con él, porque la mamá te decía, se lo dejo y usted lo vacuna. No, no, usted se queda con nosotros, lo abraza, traiga, o incluso si vienen a consultar, o si uno sale a la radio, traigan un libro para leer, traigan en ese momento auriculares, y hasta incluso digo, en los niños que uno no propicia las pantallas, es un momento para buscar una estrategia de disuasión que pueda hacer para ese momento. No es justo ese momento el que vos le digas, sáquele el celular en este momento, porque sería toda la técnica de disuasión al revés. Entonces digo, me parece que la técnica de no pensar solo una concentración multitudinaria de niños en ingreso escolar que se potencian gritando. Lo segundo, el trabajar con técnicas de disuasión. La otra es ir preparando, y a veces esto lo hemos discutido en los espacios, que no sea solo el tener que vacunar en un único lugar, sino que puedas tener a lo mejor otros consultorios, otros espacios, el quizá no estar dentro del espacio para vacunar chicos más grandes, en donde lo blanco, en donde lo cerrado da más miedo que a lo mejor en un espacio un poco más descontracturado, el tener sí preparado las vacunas listas para aplicar. Uno vieron que no prepara jeringas prellenadas, pero en este caso ya tener como todo listo para ir como mucho más ágil y más veloz para que pueda irse antes, me parece que pueden un poco colaborar. Hay bastante material de técnicas no farmacológicas, de cuentos. Nosotros hicimos una experiencia muy interesante con lentes 3D y 4D para contar una historia que se iniciaba fuera con un televisor y que se completaba solo si vos te vacunabas para poder ver qué te estaba pasando y visualizar el brazo. Así que el futuro seguro será con una cuestión tecnológica, pero me parece que eso puede ser algunos tips, que no es muy caro, porque digo, la mayoría de los papás tienen el celular o los cuidadores. Quizá tendríamos que pensar en un diseño de un cuento que esté vinculado con vacunación para que cuando vayan uno se los coloque, así vos le ponés, qué sé yo, la Peppa Pig o lo que utilizan en ese momento. Así que me parece Escribámoslo nosotras, André. Claro. Nosotros digo, la sabe, ¿no? Bueno, todos yo te los que cuento, quieran. nosotros hicimos esta experiencia, Flor, que la hicimos con los vacunadores y vacunadoras de la provincia de Santa Fe. Hicimos un concurso en el que participó la gente de cultura e hizo un cuento que se definió que fuera un ser que venía de otro planeta y que este ser que venía de otro planeta te daba superpoderes. En ese cuento, que es con los lentes, vos podías elegir qué brazo le dabas a la persona que descendía para colocar los superpoderes, y estaba cronometrado el cuento para que en el momento en que el vacunador te ponía el superpoder, apareciera en la imagen
el superhéroe que te daba el superpoder y que te transformaba. Digo, fue una cosa muy novedosa que a esta altura me parece tonta, porque ahora los chicos, digamos, pero quiero decirles, es posible que pensemos en estrategias de disuasión con el apoyo de la tecnología que no son súper caras, porque uno, incluso habíamos colocado un televisor que a veces en muchos lugares hay o que uno puede conseguir, pero digo, es interesante pensar para chicos más grandes de ingreso escolar una vacunación no tan traumática. Y volviendo a esto, quiero reforzar el tema de lo no farmacológico con la teta, ¿no? Nosotros, los que somos muy viejos, pasamos por la era de que la teta no, de que había interferencia con las vacunas, y en este momento todo lo que es tetanalgesia, todo lo que es la importancia del vínculo mamá-bebé, mamá lactante, de la vacunación, del modo de contenerlo y de que pueda seguir prendido a la teta y que no hay ninguna contraindicación ni ninguna evidencia con respecto a esto, es súper importante que podamos hacerlo. Así que me parece interesante este espacio que tomamos. Hay una consulta también que surgió vinculada con los medios tradicionales. Ahí me parece que les preguntaría a las Flores cómo uno se anima por primera vez a ir a la radio o a la televisión y qué debería decir cuando es la primera vez que uno habla. Porque digo, en esto también es importante que para quien está en un vacunatorio, para quien está en una localidad o para quien está en una población, es la cara visible y es la persona que muchas veces uno va al supermercado y te dicen, ella es la que te vacuna, ella es la que te vacuna. Bueno, digo, esa misma persona es la que debería poder estar en una radio comunitaria o una entrevista. ¿Qué tips ustedes le darían para que él por primera vez va adelante de un micrófono y tiene que decir algún mensaje para invitar a que la gente se vacune? Bien. Bueno, arranco, Flor. Bueno, un poco trasladar esto que hablábamos que decíamos en el vacunatorio, pensar en mensajes claves, no ir a una entrevista sin tener en la cabeza un par de ideas clave. ¿Qué es lo que quiero transmitir? El periodista seguro me va a preguntar, me va a informar de qué me va a entrevistar, por qué vacuna me va a preguntar. Bueno, yo me organizo y voy con unos mensajes claves, ¿sí? Eso me va a ayudar al momento de la entrevista. También hay que tener en cuenta cómo va a ser esa entrevista. Si va a ser radial y en vivo, obviamente el mensaje va a tener que ser de corrido, vamos a tener que tratar de que sea lo más fluido posible, pronunciar bien, hacer un mensaje conciso, que se entienda lo que estoy queriendo transmitir, pero puede ser que me entrevisten del periódico local. Entonces, en ese caso, si a mí me pone muy nerviosa o nervioso el hecho de enfrentarme a una situación de entrevista, le puedo decir que me mande las preguntas por escrito, que se las respondo con audio, que se las respondo escritas, si quiero controlar todavía más el mensaje que yo voy a dar. Esos son algunos tips. Y también, para la confianza, es una entrevista. Vos estás en el lugar del que sabe en este caso. Y también conoces quién te va a entrevistar. Muy probablemente, si son medios chicos, uno sabe quién es el que le va a entrevistar porque es parte de la comunidad. O si son medios grandes también porque ya conoce a ese medio, o si no se informa. Si uno sabe que va a ser un periodista que lo puede meter en un embrollo o que puede buscar que pise el palito con cuestiones que pueden ser, o que le va a preguntar sobre seguridad en vacunas, pero de manera que lo que quiere es buscar que se genere más intranquilidad o más preocupación, uno se puede negar tranquilamente a esa entrevista. Digo, también se puede seleccionar, no es una obligación responder, sí es lo deseable, pero no es una obligación responder y uno puede también plantear cómo va a ser la entrevista, te puedo responder es en vivo, te puedo responder por escrito, todas esas cosas que hagan, sobre todo si es la primera, que te dejen más tranquilo o tranquila. Flor. Y básicamente eso primero de empoderarse de personas, digamos, que tienen conocimiento y que puede transmitir esos mensajes que hablaba Flor,
uno, y en ese sentido, digamos, animarse, ¿no? También estas comunicaciones, estas habilidades comunicativas que hablábamos antes se entrenan. Por más que yo no sea una persona que me haya enfrentado antes a un medio, eso no significa que después no pueda hacerlo y como andar en bicicleta, ¿no es cierto? Voy mejorando cada vez, voy haciendo una entrevista. Para mí también es importante, además de todo lo que mencionó Florencia, saber muchas veces en una entrevista si voy en representación del lugar donde yo trabajo, si voy en representación de la municipalidad, del vacunatorio, o si voy a título personal. Muchas veces en eso sí hay que tener cierto, digamos, cuidado cuando yo voy a responder, en el sentido de que estoy presentando lo que dice en la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, o si estoy, digamos, dando una respuesta a título personal. Y eso también lo puedo aclarar cuando yo doy la entrevista. Esto que te estoy diciendo es mi opinión personal, por tal tema y por tal tema. Si quieres tener la opinión del Ministerio, deberías ir al Ministerio de la Secretaría de Salud, porque muchas veces pasa esto de que nosotros vamos, aunque digamos, no hayamos sido convocados, ¿no es cierto? Terminamos representando a una entidad, a una sociedad. Entonces hay que tener muchas veces cuidado en ese sentido. Yo siempre digo, hay que animarse y demás, pero sí hay que tener cuidado digamos, en nombre de quién también estamos hablando, de quién estamos representando, cuando es algo a título personal, aclararlo y lo demás dejarlo bien en claro nosotros quién somos. Pero esto de tener los mensajes claros, ¿no? Bien claros, y con esto de que esto es lo que nosotros queremos decir, me parece que es lo básico, y después animar, hay que animar. Bueno, nos queda re poquito tiempo y yo tengo dos. Una aclaración que se planteó vinculado con las recomendaciones nacionales de Argentina del 2012. Les cuento que se están actualizando porque quedaron desfasadas y eso también para los lineamientos técnicos nos trae algunos problemas porque algunas cosas cambiaron y uno no tiene el sustento para mostrar a veces. Y la última que quiero preguntar, porque se nos acaba el tiempo, está vinculada con los grupos antivacunas y las redes, y si uno debería contestar o no contestar en redes, cuándo sí contestar, quién es contestar o cómo contestar, que nos pregunta Iris, que me parece súper importante, para que nos den algunos tips si uno contesta y se mete en el ruedo o es mejor callar. Lo que acá tiene que hablar la especialista, de Flor, editora de Chequeo. No, a mí me toca lo que estás diciendo porque yo hace muy poquito hice una publicación sobre las recomendaciones de refuerzo de vacuna COVID y recibí un nivel de agresión. A ver, yo pasé por distintos momentos, ya las Flores son casi mis psicólogas en esto, porque también les he preguntado mucho. Yo pasé por distintos momentos y ahora opté por que el que agrede lo bloqueo directamente. Más que nada porque en mi caso, y creo que muchos de los que estamos acá, yo no vivo de las redes, a mí no me da ni me quita tener más o menos seguidores, y siento que no sé, mi Instagram es como es mi espacio, es como si fuese mi casa. O sea, alguien que te insulta no le invitarías a tomar un café. Bueno, esto es lo mismo. Para mí no da ni contestarles en público, ni hacerse el bravito, porque de alguna manera el que te agrede lo está haciendo desde el anonimato o desde un lugar de querer provocar. Y para mí lo mejor es ignorarlo, pero al mismo tiempo tampoco dejar que... Para mí el mayor riesgo no es que me agredan a mí, sino que vengan a desinformar, que haya gente que va a ver esa publicación porque quiere informarse y se encuentra con un montón de cosas que por ahí le hagan dudar, cuando antes no dudaba. Entonces, para mí el tema del bloqueo o de no permitir determinados comentarios no tiene que ver conmigo, porque yo lo tomo como de quien viene. Sí me da miedo ¿no? que genere este efecto negativo en los demás. Entonces, para mí lo que sí yo no haría, que veo que hay muchas personas en las redes que lo hacen, es compartir un mensaje de un hater o lo que sea y decir, ay, miren lo que me dice, qué sé yo, porque uno finalmente es como el mito, uno le termina dando más notoriedad a alguien que nadie sabía de su existencia. Y para mí siempre digo, ¿no? Igual que los mitos, es como mejor no dar ideas, porque por ahí, por querer desmentir tanto algo, terminas instalando una idea que las personas no tenían. Entonces,
Yo por lo menos en mi caso, digamos, si siento que es algo muy agresivo y que no hay ningún lugar al diálogo, yo directamente bloqueo porque no tengo por qué bancarme, digamos, esas puteadas o esas cosas. Si hay preguntas como con dudas genuinas, trato de contestarlas porque me parece súper válido tener dudas, querer saber, querer preguntar. No, yo por lo menos no pienso que todo el mundo tenga que opinar como yo, pero siempre que desde el respeto me parece que está buenísimo dialogar con la agresión. Nada, pero me parece un poco como que el que se enoja pierde, ¿no? También, porque nada, va a haber gente así, especialmente con las vacunas de COVID, siempre se genera mucha cosa, pero bueno, si nosotros nos hartamos, que somos los que tenemos que dar estos mensajes, estamos en el horno. Nosotros tenemos que seguir adelante, me parece, a pesar de todo. Sí, bueno, a mí también que me toca trabajar mucho con el fenómeno de desinformación y que hemos verificado y desmentido muchas, lamentablemente, estos desinformantes seriales, ¿no? Decimos nosotros cuentas o demás, páginas que todo el tiempo están desinformando. Me contemos un poco lo que decía Flor también, que le pasa en la práctica, es no contestar, sobre todo los posteos que son, digamos, agresivos, que son muchísimos o personales. En ese caso, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir brindando mensajes con información confiable a la población. Ese es nuestro rol, ¿no? Después meternos a contestar cada una, nos podría llevar un montón de tiempo y energía que tenemos que gastar, digamos, en otra cosa. Si las redes sociales nos están, digamos, bardeando, bloqueando, se puede también reportar esas cuentas, se puede reportar a las redes sociales, y eso es bueno porque también hacemos que estas cuentas no se vuelvan tan virales. Por otro lado, esto de no amplificar el mensaje, eso es muy importante. Hemos tenido un montón de videos de antivacunas que por reproducir y decir, mirá la barbaridad que están diciendo, que decimos que se vuelvan más virales y que ese mensaje llegara más lejos. Entonces, no reproducir un mensaje falso. Seguir, digamos, con nuestro trabajo. Sé que a veces es sumamente, digamos, difícil porque los ataques son sistemáticos y, digamos, no te dejan hacer bien tu laburo y eso da bronca y demás, pero uno tiene que seguir su conducta, que es seguir compartiendo mensajes confiables con la población. Y pensar que es un grupo reducido, tiene hace mucho ruido en las redes, es un grupo realmente reducido, el grupo. Y seguir contando mensajes positivos, siempre lo sacamos con Flor, historias positivas sobre la vacunación, ¿cierto? No sé, Flor, Última pregunta. ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes con esta nueva línea del storytelling? Es decir, con contar tu propia historia vinculada con un evento de vacunación. Esto es de colocar personas que se han vacunado, que cuenten su historia, o personas que han tenido una determinada enfermedad y que, digamos, se recurre al relato de lo que han tenido como para estimular la vacunación. Yo creo que las historias siempre suman, las anécdotas, las historias, pero siempre en un contexto, porque una historia o una anécdota no deja de ser eso. Y así como tenemos las buenas y las que pueden incentivar o estimular a la vacunación, después tenemos las que pueden ser no tan buenas, como hablábamos de los errores programáticos. Entonces, siempre todas las historias pueden sumar, pero siempre en un contexto. La historia no puede ser la noticia, o no puede ser solo la historia. O sea, si yo estoy hablando de cómo, de vacuna contra la meningitis, o lo que sea, ponerlo en contexto, ¿no? Poner los casos, pero siempre en un contexto, no las historias aisladas incluso también pasó esto al revés, de murió una antivacuna y hacer como gala de no se vacunó y se murió, mira qué bien, ¿por qué habló en contra? Las historias para mí es algo que tenemos que usar correctamente, ¿no? Siempre eso, en un contexto. Información, historia, nunca la historia sola. Flor, no sé si quieres sumar algo. Bueno, quiero agradecerles a todos. Llegamos al final de este webinar.
que no es nada más que el puntapié inicial, porque hay una propuesta concreta que aquí el equipo de vacunadores y vacunadoras nos han manifestado, que me parece sumamente interesante, y también han salido una serie de líneas de posibilidades para trabajar con técnicas no farmacológicas vinculadas con el dolor, que me parece que pueden ser también el segundo paso. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia, agradecerles también a todo el equipo de la SABE por permitirnos estos espacios. Recordarles que vamos a tener un webinar vinculado con la ley, que las normas o recomendaciones nacionales se están actualizando, que los invitamos a que se asocien a la SABE, que nos sigan por las redes y que este webinar, que es exclusivo para socios de SABE, va a quedar sin duda colgado en el canal de YouTube, así que los invitamos a que nos sigan, a que posteen, a que participen, a que se incorporen y a que, por supuesto, sumen a más compañeros para que puedan encontrar en este espacio de la SABE una oportunidad de un acompañamiento, de herramientas, de estrategias para atravesar este momento difícil de la comunicación efectiva en vacunas. Un beso gigante para todos y gracias por estar. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas